Hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Qué gran gozo y alegría estar aquí para seguir estudiando la palabra del Señor. Eh, Nada, vamos a estar puestos en pie. Les invito a que vayan buscando el libro de Marcos capítulo 8. Vamos a estar dando lectura los versículos 27 al 30. Luego estaremos orando y vamos a comenzar y vamos a cubrir hasta el versículo 1 del capítulo 9. Así que mientras tienen la lectura ahí, por favor les pido que se pongan en pie para la lectura de la palabra del Señor. Amén. Y dice la santa y poderosa palabra de Dios de la siguiente manera. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, les respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Oremos. Señor, gracias por esta tu palabra. Señor, como iglesia reconocemos que esta tu palabra es santa, que esta tu palabra es verdad, que esta es en efecto tu palabra, Señor. Es tu misma palabra donde tú te has revelado a nosotros. Y Señor, por medio de esta palabra es que nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Así que permite, Señor, que en esta noche nosotros como tu iglesia podamos ser edificados por medio de tu palabra, Señor, y que nosotros seamos santificados por medio de ella. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley, en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Vamos, pueden sentarse. Cuando yo iba a visitar a mi esposa en Kentucky, yo tenía que viajar 8 horas, pero de esas 8 horas yo tenía que subir 4. Yo iba subiendo por la montaña 4 horas. De repente yo llegaba al tope de las montañas, por ahí más o menos en Tennessee, y luego que estaba en el tope de la montaña, entonces empezaba a bajar otras 4 horas. Me tomaba 8 horas para ir a ver a mi esposa. Era interesante porque llegaba un momento donde ya yo dejaba de subir y yo decía: ok, voy a dejar de gastar gasolina ahora porque ahora es bajando. Porque todo el tiempo era subiendo y todo el tiempo tenía el pie en el pedal porque hay que subir y subir y subir. Pero de repente llegaba ese punto donde era como: ahora vamos a bajar, ¿no? Y el pasaje que nosotros vamos a estar viendo en esta noche es muy importante en todo el Evangelio, como decíamos el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque este pasaje está marcando la mitad del Evangelio. Este pasaje está marcando un momento muy importante donde en la primera parte la pregunta que se ha estado haciendo con frecuencia es: ¿quién es este? ¿Quién es este que los vientos le obedecen? ¿Quién es este que puede alimentar a las masas? ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? Él habla y los demonios le hacen caso. ¿Quién es este? Así que en este momento, al ver esta declaración de Pedro, nosotros aparentemente vemos que Marcos resuelve esa pregunta y Marcos dice: sí, se resolvió la pregunta de quién es este. ¿Quién es este? Este es el Cristo, es lo que vamos a ver esta noche. Sin embargo, vamos a ver que el Evangelio va a girar y va a tomar ahora una ruta distinta. Llegamos ahí al punto máximo en las montañas y ahora vamos a ir a bajar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Que Marcos va a lidiar con la pregunta: ¿y para qué vino? O ¿por qué vino? O ¿qué fue lo que vino a hacer? Ya sabemos quién es y ahora, ¿cuáles son esas implicaciones? ¿Qué fue lo que él vino a hacer? Y es lo que vamos a estar viendo desde este punto en adelante cuando veamos que Jesús en esta misma sección está comenzando a resolver esa pregunta, está anunciando lo que él en efecto vino a hacer. ¿Okay? Así que en este pasaje vemos algo muy claro. Uno de los discípulos, Pedro hace esa declaración. Pedro responde a la pregunta. Pedro dice: sí, tú eres el Cristo. Pero aparentemente, como nos había comentado el pastor Víctor la semana pasada, todavía ellos no entienden muy claro qué significa eso, qué significa esa declaración.
Y es decir, nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Marcos nos va a mostrar que ellos entienden que Jesús es el Cristo, pero no entienden lo que vino a hacer y Jesús se los aclara. No solamente Jesús le aclara lo que vino a hacer, sino Jesús le aclara cuáles son las implicaciones para ellos. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? Vamos a ver que ellos aparentemente entienden que Jesús es el Cristo, pero no entienden lo que vino a hacer. No entienden cuáles son esas implicaciones. ¿Qué hace Jesús? Jesús se lo aclara. Jesús le dice, esto fue lo que yo vine a hacer y estas son las implicaciones directas para ustedes. Así que vamos a comenzar con el primer punto, Marcos 8 del 27 al 30, donde Jesús pregunta si saben quién es. Y leemos el pasaje nuevamente. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Voy a detenerme ahí. Jesús está saliendo, Jesús acaba de estar un tiempo con los gentiles, de hacer unas sanidades, de hacer unos milagros en medio de ellos, y él ahora saliendo de estar con la multitud, solamente estando en un grupo más cerrado, está caminando con sus discípulos y simplemente les dice, oigan, vamos a resolver esta pregunta, vamos a resolver esto conforme o con relación a mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién está diciendo la gente que soy yo? Y a ellos comienzan a decir, ellos dicen de una manera muy certera, porque era lo que la gente estaba diciendo acerca de Jesús, ellos dicen, sí, pues ellos están diciendo que tú eres Juan el Bautista. Es la primera respuesta que le dan. Aparte de eso, le dicen, hey, otros están diciendo que tú eres Elías. Pero otras personas dicen que tú eres otro de los profetas. Así que ellos están hablando, conversando, y eso está, me imagino yo que Jesús debe estar ahí como que, ok, eso es lo que está diciendo la gente, eso es lo que está diciendo la gente. Pero los ponen aprietos. Jesús los pone en serios aprietos, porque Jesús les dice, ok, ahora yo quiero saber quién es, o qué tienen ustedes que decir acerca de mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tienen ustedes que decir acerca de quién soy yo? Tenemos que recordar que Jesús no ha estado haciendo los milagros aparte de ellos. Jesús no ha estado haciendo los milagros con todo el mundo y dándole el mismo privilegio de la cercanía que le ha dado a sus discípulos. Si recordamos y vamos al capítulo 3, aquí mismo en el Evangelio de Marcos, ¿qué había hecho Jesús con ellos? Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Así que este grupo de hombres a quien Él le está confrontando y le está preguntando y lo está poniendo aparentemente contra la espada y la pared, han estado con Él. Han estado con Él todo el tiempo. Él precisamente los llamó a ellos, los escogió y les dijo, ustedes van a estar conmigo, ustedes van a ver todo lo que yo voy a hacer. Ustedes van a ser incluso receptores, beneficiarios de las cosas que yo voy a estar haciendo. Así que, ¿qué ustedes tienen que decir? Ya ustedes lo han visto todo. Pueden saber, pueden responder entonces a la pregunta, ¿quién soy yo? Obviamente. No era de esperarse, no podíamos esperar menos de Pedro. Pedro dice y salta y rápido dice, sí, hey, yo sé quién tú eres. Tú eres el Cristo. Versículo 29. Cuando Él les pregunta a ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, les respondió Pedro. Interesante que Pedro es quien hace esa declaración, ¿no? Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, antes que cualquier otra persona lo diga, antes que cualquier otro de los discípulos responda, Pedro está respondiendo, tú eres el Cristo. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, Mateo sí aclara y expande un poco más esa conversación que tiene Jesús con sus discípulos. ¿Y qué dice Mateo? En Mateo vemos el relato donde Jesús le dice a Pedro, bienaventurado tú eres. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús no está diciéndole a Pedro, Pedro, sí sé que estás diciendo algo correcto, pero estás bastante equivocado porque vamos a ver lo que tú vas a hacer. No. Pedro dice, la declaración que tú acabas de hacer
es cierta, es certera, es correcta. Yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios y tú eres bienaventurado porque lo has sabido, porque el Señor ha decidido revelártelo a ti en tu corazón. Pedro en su corazón sabía que Jesús era el Cristo. Pero ¿qué pasa? Como vimos la semana pasada, la sanidad que había hecho Jesús con este hombre, que el pastor Víctor nos estaba comentando, él la hizo en partes, ¿no? Y aquí Pedro aparentemente está pasando lo mismo con Pedro. Él en parte está declarando algo que está en lo correcto, que está en lo cierto. Y Jesús dice, sí, estoy de acuerdo contigo, tú has hecho una declaración que nadie más ha podido hacer hasta este punto. Solamente los demonios eran los que decían, sí, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué tenemos que ver contigo? Pero fuera de los demonios, nadie ha logrado descifrar quién es este. Y viene Pedro y dice, da en el clavo, como decimos en Puerto Rico y como dicen en toda Latinoamérica. Dio en el clavo, dijo, tú eres el Cristo. Pero obviamente, como que no entiende muy bien la implicación y es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de pasar al siguiente punto y ver la aclaración que le hace Jesús con relación a su identidad, quiero preguntarnos, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Nosotros tenemos la palabra de Dios, hermano. ¿Qué decimos nosotros acerca de Jesús? Nosotros tenemos la revelación completa del Señor a nuestras vidas. Dios ha decidido revelarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través de su creación y a través de su palabra. Y en su palabra nosotros conocemos a Dios personalmente. Nosotros tenemos las Escrituras, hermanos. Nosotros tenemos todo el consejo de Dios en nuestro propio idioma, en distintas versiones. Tenemos una gran bendición, hermanos. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Si nos tienen que preguntar y tenemos que preguntar y tenemos que responder ahora mismo, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Así que si tú estás aquí en esta noche y tú aún no puedes responder a esta pregunta con claridad, así como respondió Pedro, tú eres el Cristo, te invito a que veas esta declaración de Pedro. Mira lo que Pedro hizo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y mi oración es que de igual manera tú puedas responder con claridad que Jesús es el Cristo. Y para nosotros los que ya hemos creído en Cristo, que se supone que esa es la declaración que ya hemos hecho, Jesús, tú eres el Cristo, mi oración es para que la podamos hacer diariamente. Que nosotros a lo largo de nuestra vida diariamente podamos decir, Señor, tú eres el Cristo, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y que entendamos claramente cuáles son esas implicaciones. Así que vamos a pasar al segundo punto. ¿Cuáles son esas implicaciones? Porque es lo que vamos a ver. Jesús reprende a Pedro porque no entendió su propia declaración. Hizo una declaración buena, pero aparentemente no la entiende. Versículos 31 al 33. Dice la palabra de Dios. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. En este momento, luego de Pedro hacer esa declaración magistral, Jesús dice, ok, esto es lo que yo he venido a hacer. Esto es lo que significa ser el Mesías. Esto es lo que significa ser el Cristo. Él anuncia sus padecimientos y esta es la primera vez de 3 veces que Él va a anunciar su muerte. En los capítulos 8, 9 y 10. Él va a anunciar su muerte 3 veces. Lo hace en esta primera ocasión. ¿Cuál es el resultado? Jesús está diciendo, sí, yo soy el Cristo y he venido a servirles. Hemos visto a un Jesús que está sirviendo constantemente al pueblo de Dios, incluso a los gentiles. Y ahora Él dice, yo he venido a servirles hasta el punto de dar mi vida por ustedes en la cruz. Yo voy a morir. Los discípulos han visto que esto ha ido ocurriendo. Ellos mismos han visto cómo se han levantado oposición en contra de Jesús. Ellos mismos han visto cómo los escribas, cómo los fariseos, cómo los religiosos, cómo los de su misma ciudad natal se han estado levantando en contra de Jesús. Lo han estado rechazando, lo han estado menospreciando.
Jesús le está diciendo a ellos, es necesario que estas cosas pasen, no solamente que me rechacen, sino es necesario que yo vaya y que yo muera. Es necesario que yo padezca al punto de dar mi vida por completo. Y aquí viene, aquí no saben quién aparece aquí de nuevo. Pedro, sí, aparece Pedro de nuevo. ¿Y Pedro qué hace? Reprender a Jesús. Yo sé, parece absurdo. Pedro está reprendiendo a Jesús, hermanos. Pero tengamos cuidado en reírnos de Pedro, ¿ok? Tengamos cuidado en reírnos de lo que está haciendo Pedro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro está diciendo, espérate un momento. Nosotros aparentemente estamos viendo aquí al Cristo, al Mesías, al que se ha prometido del Antiguo Testamento, que va a venir, va a liberar a Israel y vamos a reinar y vamos a conquistar el mundo entero. ¿Cómo que va a morir? Ahora es el tiempo de nosotros, ahora es el chance de nosotros. Vamos a acabar con el mundo, vamos a conquistar el mundo. No puede morir Jesús. Y Jesús le dice que se aparte de él. E incluso le llama Satanás. Le dice, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro en ese momento fuera el mismo Satanás o porque Pedro estuviese poseído momentáneamente por Satanás. No es que Pedro estaba ahí y de repente vino Satanás, lo poseyó y habló con una voz extraña. No, era Pedro. Pero simplemente Pedro le estaba tratando de decir a Jesús, no hagas lo que has venido a hacer. Pedro le está diciendo a Jesús, no hagas lo que tú fuiste enviado a hacer. Tú fuiste enviado a morir por nuestras transgresiones. ¿Sabes qué? No hagas eso. ¿Qué está haciendo Satanás todo el tiempo? Tratando de desviar la voluntad de Dios sobre Jesús, sobre nuestras vidas. ¿Qué hace Pedro? Aparentemente está diciéndole a Jesús, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas la voluntad mía y no la del Padre. Pero en una y en otra ocasión vemos a Jesús a lo largo de su ministerio y de su vida que está diciéndole a la gente, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Incluso cuando está a punto de enfrentar la muerte, Jesús está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. El deseo de Jesús era cumplir la voluntad del Padre. Y Pedro aparentemente le está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú hagas eso. Así que de una manera correcta, Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque yo he venido a cumplir esto y lo voy a hacer. Y voy a cumplir la voluntad de mi Padre, que es por lo que yo he venido a hacer. Como dije ahorita, no nos riamos tanto de Pedro. Cuántas ocasiones en nuestra propia vida nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Claramente tenemos en las Escrituras qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay una vocecita dentro de nosotros que nos dice, está bien, déjalo pasar. Haz esto otro. Haz esta otra cosa. ¿No les ha pasado o me pasa solamente a mí? Yo soy el único malo aquí. No ha pasado, ¿verdad? Ok, qué bueno que nos ha pasado a todos. No, hay algo dentro de nosotros que nos dice, hey, ¿sabes qué? Hazte esto otro, hazte aquello otro. Nosotros sabemos claramente cuál es la voluntad de Dios en ocasiones donde está sumamente claro. No hay manera de que nosotros nos desviemos de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer en ciertas ocasiones. Pero de repente a veces se nos puede acercar a alguien con una muy buena intención y decir, no, ¿sabes qué? No hagas eso, haz esto otro. Lo que usted debe decir por dentro es, apártate de mí, Satanás. Yo tengo que hacer la voluntad del Señor. Yo tengo que llevar a cabo la voluntad de Dios. Recuerdo en una ocasión que un hermano de la iglesia en la que yo estaba en Puerto Rico se me acercó porque yo le expresé mi deseo a él de ir al seminario, comenzar a estudiar y estudiar la palabra del Señor. Ya el Señor me había convencido de que yo debía prepararme, de que yo debía estudiar la palabra del Señor, de que yo debía dejar a un lado la carrera profesional que yo estaba persiguiendo, aunque me iba extremadamente bien. El Señor me había convencido de que esto era lo que yo tenía que hacer. Lo hablé con el pastor, lo hablé con otros hermanos, todo el mundo me estaba apuntando en esa dirección. Pero este hermanito me dice, no hagas eso, Michael. Persigue tu carrera, te está yendo muy bien, aseguras tus finanzas y luego de que tú tengas tus finanzas ya cuando tengas 45, 50 años, si quieres estudiar en el seminario, pero haz tu vida, no desperdicies tu juventud. Hermanos,
¿Era una buena intención que tenía él? Sí, claramente. Tenía una muy buena intención. Él quería verme a mí bien. Como dice el hermano Andrés. Que tenía que salir de mí en ese momento, pero por la gracia de Dios no salió. Apártate de mí, Satanás. ¿Okay? Hermanos, nos vamos a enfrentar con esa situación y debemos estar conscientes, seguros de que nuestro deseo debe ser hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué Jesús está haciendo esto? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Porque desde el Antiguo Testamento había sido profetizado que el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, esto era lo que iba a hacer. Iba a dar su vida, iba a sufrir por las transgresiones de su pueblo. Si Jesús no hacía eso, hermanos, nosotros no teníamos salvación. No había manera de que nosotros pudiésemos venir al Padre si no es solamente a través de Jesucristo, a través de su vida perfecta, de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y de su resurrección. Y es lo que vemos, que Jesús no solamente les aclara lo que Él ha venido a hacer, sino que Jesús también les dice, no solamente yo voy a hacer esto, sino ustedes, los que están ahí escuchando, tienen que también padecer algunas consecuencias. Y es lo que vamos a ver a continuación. El pueblo de Dios, aquellos que siguen a Jesús, tienen que sufrir el costo. Y vamos a ver los versículos desde el 34 hasta el 9:1 y dice de la siguiente manera. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Interesantemente, luego de Jesús haber estado teniendo una conversación con sus discípulos, el costo y lo que implicaba seguir a Jesús, el sacrificio, el rechazo que ellos también iban a experimentar, no se lo dice solamente a sus discípulos. Mira el versículo 34. Llamando Jesús, ¿a qué? A la multitud. Aquí Jesús llama a todo el mundo. Jesús dice, ok, vengan acá, todo el mundo. Llamando a la multitud, ¿qué les dice? Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Interesantemente Jesús dice, no solamente es que yo he venido a dar mi vida por ustedes, sino que aquellos que pongan su esperanza en mí, aquellos que confíen en mí, que quieran seguirme, van a padecer, van a sufrir, así como yo voy a sufrir. Lo cual me lleva a pensar en las palabras del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo. Vamos a Filipenses, acompáñenme a Filipenses capítulo 3, para ver cómo el apóstol Pablo habla de esa transformación que hubo en su vida, de esa transformación que hubo en su mente. Filipenses capítulo 3, y voy a leer los versículos del 7 al 14. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y el apóstol Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.
hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero leer también el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. El apóstol Pablo está de una manera magistral comunicando lo que él ha creído en Jesucristo. Comunicando, sí, yo creí en Jesucristo, yo logré reconocer que Él es el Cristo, que Él es el Mesías y he pagado el precio. Iba haciendo eso mismo. Sí, a lo que está adelante. ¿Por qué? Porque Él tiene la mira en las cosas de arriba. ¿Qué Él está haciendo? Él quiere agradar al Señor. De tal manera que Él dice, todo lo de este mundo, todo lo que hay aquí, a mí ya no me interesa. Es lo que Jesús estaba tratando de hacer con ellos. Es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Hey, si ustedes quieren las cosas de aquí, está bien, van a perder todo. Ahora, si ustedes quieren realmente seguirme a mí, ustedes van a ganar todo. Ustedes van a tener una eternidad conmigo en el cielo. Ustedes van a lograr estar conmigo y van a poder disfrutar lo que yo realmente he venido a hacer. A salvarlos a ustedes, a rescatarlos a ustedes, a sacarlos de este mundo de sufrimiento. Tienen que entender que Jesús realmente es el Cristo y estar dispuesto a padecer esos padecimientos a los que se enfrentó Jesucristo. ¿Y cómo termina este pasaje? ¿Cómo termina todo el pasaje de Marcos que hemos estudiado en esta etapa? Que esto, cuando nosotros realmente vivimos de tal manera, cuando Jesucristo venga nuevamente, Él no se va a avergonzar de nosotros. Hermanos, a veces es difícil. Estamos todos en el mismo barco. A veces es muy, muy complicado vivir de esta manera. Vivir sabiendo que tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Da miedo en ocasiones. Recientemente recordaba que Billy Graham, uno de los mayores evangelistas que ha tenido nuestro tiempo, el profesor que yo tuve de evangelismo, el doctor Tim Booker, le preguntó a Billy Graham en una ocasión y le dijo, hey, ¿te da algún momento miedo de compartir el evangelio con otros? Y Billy Graham le dijo, ¿pero quién tú te crees que yo soy? Claro que me da miedo. Todo el tiempo que tengo que compartir el evangelio con alguien me da terror compartir el evangelio con la gente. Me da mucho miedo, le decía Billy Graham. Sin embargo, hermanos, no descansamos en nuestra fuerza. Hay un miedo natural, un miedo de nosotros como seres humanos de compartir el evangelio, sí lo hay. No podemos descansar en nuestra fuerza. Tenemos que descansar en que a pesar de que va a venir padecimientos, sufrimientos, señalamientos porque creemos en Cristo, descansamos en el Señor, en que Él padeció, pero Él en efecto resucitó dándonos a nosotros la victoria. No solamente eso, nos dio el Espíritu Santo que nos da a nosotros la capacidad de poder compartir el Evangelio con otros y de poder vivir una vida de sufrimiento para la gloria de Dios. Así que hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has ayudado a entender que tú realmente eres el Cristo. Y te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo a esta tu iglesia por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos, Señor, vivir de tal manera que nosotros podamos estimar las cosas de este mundo como basura, con el fin de ganarte a ti, de ganar a Cristo y de vivir con nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor. Entendiendo, Señor, que delante de ti y de tu presencia vamos a estar por la eternidad con un gozo eterno. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Amén.